después se las paso. Gracias. Muchas gracias. Vía WeTransfer o similar. Déjeme ver porque ya me perdí. La talla completa. Ok. Entonces, bueno, aquí yo tengo algunos artículos que se los podría pasar. Uno que otro que me encontré por ahí, 122. Alguno que otro les puede funcionar, ¿verdad? Súper bien. Entre más material, mejor. Claro. Aquí hay algunos elementos importantes para explicar más o menos cuál es el marco de referencia que tenemos a nivel nacional y luego vamos a hablar un poco más sobre la epistemología de la alta dotación. Primero, tenemos una ley de alta dotación. No sé si ustedes en algún momento han visto las leyes. Son cosas demasiado concretas. Esta concretamente tiene solo 7 artículos, ¿verdad? Entonces, sí, a nosotros, bueno, lo que yo llevo de la carrera, solamente, bueno, nos hicieron leer que existe una ley y la ley en sí, pero hasta ahí, digamos, fue como una clase que existe y chao. Ok, bueno, esta ley data de 2010 y es súper concreta, ¿verdad? Lo que define es el objetivo, cuáles son los criterios de identificación, que básicamente lo que le hacen es echarle la bola en el tejado al Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Como encárguense ustedes de definir cuáles van a ser los criterios de educación. ¿A qué se refiere con la atención educativa? Esto lo van a leer muchísimas veces, flexibilización curricular, porque al tener los chicos de alta dotación, o llamémoslos altas capacidades, pues obviamente en nuestro marco de educación que tenemos planes nacionales que se tienen que implementar, pues entonces flexibilizar el currículo educativo es una medida, o sea, pero súper necesaria para poder solventar la voracidad que tienen muchos de los chicos por adquirir nuevo conocimiento. Entonces, imagínate un estado de un chico de, no sé, 4º grado de la escuela, que tiene un plan nacional de matemáticas, de español, de ciencias, de estudios sociales, y que para su intelecto eso está 10, 15, tal vez 20 pasos por detrás, ¿verdad? Entonces se vuelve sumamente estresante para él tener que cumplir día a día con cosas que para él son triviales. Entonces, la flexibilización curricular es algo que en la teoría van a leer muchísimo. Entonces, bueno, el registro de las medidas de flexibilización, que hasta ese momento, en 2010, se estaba hablando únicamente de esto, de flexibilizar el currículum, dejar que ellos amplíen sus intereses cognitivos, ¿verdad? Pero hasta este momento no se sabía cómo. ¿Okay? Esto es nada más la ley. Bueno, proceso de capacitación y formación del profesorado. Bueno, imagínate lo que es describir en una ley el proceso de capacitación, y aquí básicamente lo que hace es que le echan la pelota ahí al Instituto de Desarrollo Ladislao Gámez del MEP, ¿verdad? El proceso de seguimiento, un transitorio y para de contar. Okay, esto es la ley. Entonces, cuando se crea una ley, se tienen que crear también reglamentos que sustenten esa ley. Porque de pronto dicen, bueno, esta es la ley, cúmplala. Ok, ¿cómo? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Quiénes son los responsables? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Verdad? Y entonces lanzan un reglamento, que es el reglamento de atención a la alta dotación. Entonces ya aquí viene publicado en la Gaceta ese reglamento y entonces ya empiezan a establecer cuáles son las definiciones, qué es alta dotación, qué es un estudiante con alta dotación, qué es el talento, qué es la creatividad, el tema de, y esto viene en la ley de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Sobre la igualdad de oportunidades, que ellos están inmersos en un sistema educativo que de pronto no cumple con sus requerimientos educativos y entonces se está privando este derecho de igualdad de oportunidad. Entonces es un documento muy interesante. Nuevamente se habla de flexibilización curricular. En algún momento trataron de echarle la pelota de la alta dotación a los departamentos de educación especial. Aunque los departamentos de educación especial, tanto del MEP bueno, o de la educación formal, desde su momento de creación, fue pensado para aquellos estudiantes que están por debajo de la media, ¿verdad? Que tienen dificultades
en el proceso de aprendizaje. Y aquí estamos hablando de la otra cara de la moneda. Estamos hablando de los chicos que están por encima del promedio. Y entonces, pues básicamente ellos lo que hacen es decir, no, es que aquí no se puede atender esta población. Y entonces empiezan en este documento, establecer quiénes son los responsables a nivel nacional, regional, a nivel institucional. Empiezan a ampliar un poco más el tema de la atención educativa y nuevamente la flexibilización curricular, pero esto es básicamente un espejismo y ahorita me voy a explicar por qué. Sobre el proceso de crecimiento, de seguimiento, y bueno, ahí pues van estableciendo pautas, digamos, un poco más claras. Sin embargo, a pesar de que este es un primer reglamento, existen otros elementos ya más de la aplicación de esa ley que quedan aún en el aire. Entonces, lanzan quizás el documento más importante, que es este, que son las orientaciones técnicas y administrativas para la aplicación de la ley 8899. Y ahora sí, aquí sí se establece, primero que todo, cuál es el referente conceptual del abordaje de la alta dotación, porque si hablamos de referentes conceptuales, para entender qué es esto de la alta dotación, o sea, tenemos cientos, o sea, hay muchísimos referentes conceptuales. ¿A qué me refiero con esto? De que para, por ejemplo, el autor de las inteligencias múltiples dice que nosotros tenemos 7 tipos de inteligencias, que ahorita se me escapa el nombre del autor, yo ahorita me acuerdo. Que para, no sé, el sistema educativo anglosajón es más bien por un examen de evaluación de IQ. Que para el caso nuestro, costarricense, se basa en el modelo de 3 anillos de Renzulli, ¿verdad? O existen otros modelos, que es el modelo de Marland, o el modelo de, bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, digamos que en Costa Rica se casan con uno, el cual es el modelo de los 3 anillos de Renzulli, que ahorita lo explico ahí brevemente porque es muy sencillo de comprender, que es básicamente que tendríamos 3 habilidades o 3 componentes importantísimos que tienen que estar presentes para poder clasificar a una persona como alta dotación, que una de ellas es que muestre habilidades superiores a la media en ese conocimiento en concreto, que exista obviamente un compromiso con ese proceso de aprendizaje y que además contenga creatividad. ¿Ok? Entonces digamos que esa alta dotación estaría acá, donde convergen estas 3 habilidades. Y entonces, claro, este documento empieza a establecer esos referentes conceptuales y entonces, claro, ahí pone en capítulo, ¿cómo se identifica la población de alta dotación? ¿Verdad? Y entonces empiezan a desgranar las fases que tiene que cumplir un estudiante dentro del proceso de identificación para que al final diga, ok, es de alta dotación. Pero este proceso puede tardar años. O sea, no es algo que dice, ah, sí, no, es de 100 corrido, claro, ese es de alta dotación. No, para nada. De hecho, hay un trabajo interdisciplinario que es muy importante y que se requiere de muchísimo cuidado para poder entregar un informe de que el estudiante cumple con los criterios técnicos para ser, digamos, clasificado como alta dotación. Y ya a partir de aquí, ya una vez que está identificado, ahora sí, entramos a lo que es el interés de ustedes de la investigación, que es ver cuál es el tipo de atención que se le da. Entonces, les decía que en el ámbito público se puede hacer lo que está normado, lo que no está normado no se puede hacer. ¿Ok? Y entonces, dentro de las orientaciones técnico-administrativas, ellos ofrecen 4 opciones o 4 vías para atender a la población, digamos, con alta dotación. Una de estas vías es el enriquecimiento curricular, que está mediado por la flexibilización. ¿A qué me refiero con esto? De que si el estudiante está inmerso en el sistema educativo y que de pronto él tiene un interés por, no sé, por la aviación, entonces flexibilizar un currículum que no está contenida la aviación dentro de los conocimientos que ese estudiante tiene que dominar, se vuelve medular para poder atender ese interés y poder potenciarlo, ¿verdad? Porque posiblemente
ese niño o niña puede ser el próximo gran genio de la aviación. ¿Ok? Y entonces, bueno, se enriquece el currículum incorporando ese nuevo conocimiento. O por lo menos eso es lo que en el papel podemos encontrar. Trabajo colaborativo se establece como una medida de atención, pero bueno, ahí pues trabajo colaborativo, nosotros en el ámbito universitario lo aplicamos muchísimo, ¿verdad? Trabajo en grupo, desarrollo de proyectos, procesos de investigación, es decir, no es como la última chupada del mango, diríamos, no es algo completamente nuevo, ¿verdad? O súper rompedor, contemporáneo, ¿verdad? Para nada. Agrupamiento por capacidad, el cual, leyendo el título, de pronto parecería como el más atractivo, en el sentido de que si pudiéramos conjugar en un mismo espacio a personas de alta dotación, se puede avanzar muchísimo más rápido en el desarrollo, digamos, de los procesos de aprendizaje de esas personas. Sin embargo, la legislación costarricense no permite adelantar años a los estudiantes. Eso era una práctica que en los años 90, inclusive a principios de este siglo, era todavía permitido, pero se prohibió. Entonces, actualmente eso no es posible, hacer adelantamientos de ciclo lectivo. ¿Verdad? El famoso de que el chiquito entró a primer grado, ya sabía leer y escribir, y dentro del currículum de primer grado, ese es el eje central, y entonces, ok, va para segundo. Ya actualmente eso no funciona así. Entonces, lo que se plantea en este documento es que el agrupamiento por capacidad se haga en determinadas tareas, ¿verdad? Pero en una sola institución educativa puede que solo tengamos una persona con rasgos de alta dotación. Entonces, en la aplicación práctica se desvirtúa. Ni tampoco existen los medios jurídicos para decir, ok, este niño en determinadas clases se va a desplazar a otra institución para que sea atendido en un tema en concreto, ¿verdad? Eso tampoco existe, ni el modelo, ni los recursos, ni el programa, ¿verdad? Actualmente para poder implementar eso. Y finalmente, desarrollan actividades cocurriculares, que, visto desde la perspectiva MEP, las actividades cocurriculares son, en el caso de la atención de los talentos, podríamos hablar de feria científica, podríamos hablar de festivales estudiantiles de las artes, podríamos hablar de juegos estudiantiles, ¿verdad? También la creatividad está inmersa allí. Podríamos hablar de las olimpiadas de física, matemática, biología, ¿verdad? Ese tipo de olimpiadas. Y entonces, pues son programas que ya en el MEP están muy consolidados y que fueron agrupados, digamos, como dentro de esas actividades cocurriculares. O que la misma institución pueda coordinar con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones o con otros elementos que pueda gestionar propiamente la institución. ¿Verdad? Entonces, este documento viene como a sentar, como decimos en educación física, viene a marcar la cancha. ¿Verdad? Así, ok, usted puede moverse dentro de estos parámetros. Ahora sí, televiaje, juegue, ¿verdad? Pero, pues, como ustedes pueden ver, dentro de la teoría, quedamos un poco capados, ¿verdad? Queda como muy poco ámbito donde poder trabajar, y pues es una de las grandes críticas que particularmente yo realizo en el trabajo de investigación. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta, o si ya los agüevé y ya quieren dejar la investigación botada. No, todo súper bien. Okay. Aquí hay muchísima información desde autores de todas partes. Realmente fue una búsqueda exhaustiva lo que realicé para ese trabajo. Y sí, les voy a enseñar la tesis, ¿verdad? Para que más o menos, igual está disponible en Keruá, entonces ahí la pueden descargar, no hay ningún problema. Pero, sí,
No sé si me escuchan. Sí. Ah, ok, perfecto. Es que creo que se quedó un toquecillo pegado y ya no se escucha más. Yo les recomiendo que la lean, no porque la hiciera yo, sino porque el objetivo también fue hacer una radiografía de dónde estamos, que hay cosas que se hacen muy bien y hay cosas que se hacen muy mal, ¿verdad? Y todo esto, cuando lean las conclusiones van a ver por qué digo que hay cosas que se hacen muy bien y hay cosas que se hacen muy mal, ¿verdad? Está mediado por múltiples factores, ¿verdad? Por acceso a recursos, no tenemos un marco de comparación entre la educación pública y la educación privada, ¿verdad? La educación privada se maneja, digamos, en una liga diferente, con facilidades que las instituciones públicas no tienen, con recursos que las instituciones públicas no tienen. Tampoco hay un programa, no hay ningún incentivo que dé la educación pública a las personas que sean diagnosticadas como alta dotación, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, es un talento, ¿verdad? Estilo, no sé, pongo el ejemplo de los equipos de fútbol, ¿verdad? Que dicen, ok, identifican a un joven talento, invierten en él, tienen a los mejores profesionales trabajando con él porque va a ser la próxima estrella, digamos, de su equipo, ¿verdad? Aquí no funciona así, ¿verdad? En realidad no hay como un incentivo claro y más bien para los docentes representa un aumento significativo del trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Respecto a la atención del resto de estudiantes, ¿verdad? Un docente MEP atiende entre 30 y 33 chicos por nivel, ¿verdad? Entonces, si te dicen, este es de alta dotación, mira, tenés que presentar esos informes, tenés que proveerle estas estrategias didácticas de trabajo, tenés que, entonces, casi que ellos prefieren, mejor no me echo esa bronca yo, ¿verdad? Sí, todas las entrevistas que hay que hacer con el padre, hay que hacer entrevista, digamos, si es en la escuela, hay que entrevistar también a la maestra, hay que ir de donde él fue, que si había notado, todo eso, o sea, sí es bastante desgastante. O sea, Claro, los procesos de seguimiento, informes a final de año, todas las prácticas adicionales que tienen que hacer, bueno, y aparte el trabajo día a día con los chicos, ¿verdad? Que no deja de ser demandante. Entonces, bueno, hay algunas estrategias que encontré por ahí en la teoría, ¿verdad? Una tal vez de las más practicadas es la estrategia de la aceleración, ¿verdad? Es una práctica muy común, principalmente en Europa y en Estados Unidos, que constantemente vemos, un niño de 10, 12 años ingresó a la universidad, ¿verdad? Porque en determinados ámbitos del conocimiento, su rendimiento era muy superior a la media, entonces él fue cumpliendo las etapas académicas de forma muy rápida y ya está en la universidad con 10, 12 años. En la teoría van a encontrar mucha literatura que habla sobre todos los compromisos, el compromiso emocional que implica eso, porque al final no deja de ser un niño de 12 años, ¿verdad? Con características particulares, pero no deja de ser un niño de 12 años. El enriquecimiento curricular dentro de una perspectiva de que realmente el currículum se enriquece porque en nuestro ámbito ya cuando me entrevisté con docentes y conversamos sobre qué entienden ellos por enriquecimiento curricular, el concepto es más práctica, ¿verdad? De que si Karen Solórzano es una niña de alta dotación, ya no hace 3 ejercicios, sino que va a hacer 9 ejercicios. Mientras que Luis, Stephanie y Kevin nada más hacen los 3, ¿verdad? Entonces, a veces ese es el concepto que tenemos por enriquecimiento curricular. El proceso de agrupamiento es algo complejo dentro de la institución y actualmente hay modelos que podríamos de alguna manera hacerlos encajar dentro de esta visión de agrupamiento, porque si hablásemos ya de educación secundaria, los colegios científicos tienen esta función de agrupar, ¿verdad? De detectar determinados talentos académicos, principalmente en el área de las ciencias, ¿verdad? Física, matemática, biología, química, y agruparlos mediante un proceso de selección súper riguroso que tienen los colegios científicos
y tienen una institución específica que les atiende, ¿verdad? Inclusive, el colegio científico, dentro del marco legal, está amparado por las instituciones de educación superior, las universidades. No tienen profesores MEP, sino que tienen profesores universitarios que les imparten sus clases. Entonces, podríamos encajar ese modelo allí, aunque dentro de lo que sería propiamente el agrupamiento como teoría de atención a la alta dotación, de pronto no califica muy bien. Hay otros elementos que se utilizan en Latinoamérica principalmente, que es a través de las tutorías o mentorías, que hago una división entre ellas. En Estados Unidos se populariza muchísimo el homeschooling, ¿verdad? Que van a las clases regulares durante el día normal y después cuando salen de clases, en su casa tienen profesores específicos que van a atender, ¿verdad? Esas necesidades educativas extras que tienen los chicos. Y además la implementación de programas cocurriculares, ¿verdad? Esto es lo que, digamos como que son 6 grandes categorías donde se acumulan muchas estrategias didácticas, ¿verdad? No podría decir yo que homeschooling es una única cosa, ¿verdad? Porque en realidad pueden ser muchas cosas. O que el agrupamiento tenga solo una manera de implementarse. En realidad tiene muchas maneras de implementarse. Si es un agrupamiento por nivel, si es un agrupamiento por, por capacidad en un área específica, ¿verdad? Como les decía, hay chicos que tienen un rendimiento sobresaliente en el área de las matemáticas, pero tiene dificultades de aprendizaje en el área de las letras, del español, ¿verdad? Entonces, el agrupamiento también tiene múltiples expresiones. El enriquecimiento curricular tiene también múltiples maneras de implementarse, ¿verdad? Ampliando el currículo, más bien compactándolo para que ellos puedan avanzar más rápidamente. Qué sé yo, profundizando en los diferentes conceptos que están inmersos en ese currículum. Hay muchas maneras de implementarse. Entonces, este proyecto de investigación básicamente lo que hace es que recoge toda esa teoría de qué es lo que se hace en otras latitudes y luego una radiografía de qué es lo que se hace aquí, con nuestra realidad, con nuestros limitantes, con nuestras ventajas también, ¿por qué no decirlo? Y entonces, al final, el proyecto de investigación lo que hace es tratar de alguna manera, reflejar a dónde estamos y qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? En ningún sentido me gustaría como satanizar el trabajo que se hace muchas veces, porque desde la universidad tendemos a ser muy críticos con la educación pública en primaria y secundaria, pero yo que trabajé allí muchos años y que he estado inmerso en ese proceso y que como reflejo de este proceso de investigación, pues soy testigo de que se hacen muchas cosas y muy bien. Entonces, es una lectura recomendada. Insisto, no porque yo lo haya hecho, sino porque me parece que es un insumo interesante para ver, pues, dónde estamos. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. De mi parte, súper bien. La verdad me parece demasiado interesante y de verdad que todo, o sea, las estrategias y todo eso, la verdad yo lo desconocía y les sería demasiado interesante leer toda la tesis, la verdad que sí. Sí, ahí estamos en el proceso de publicación del artículo. Se los compartiría, pero todavía es un borrador. Pero en la tesis ahí está todo. Pero la tesis, una consulta así nada más. Ajá. La tesis sí está publicada. Sí, ustedes van al repositorio Kerwa, que es el repositorio de la universidad. Ujú. Y creo que aquí, déjame ver, sí, alta dotación. Debería de aparecer. Aquí está. Aparezco de primero. Este es un repositorio institucional donde están todos los proyectos de tesis, de maestría, licenciatura y doctorado de la universidad. Entonces aquí ustedes lo pueden
lo pueden descargar. Súper bien. Entonces, ahí en Kerwalo está disponible para que lo revisen. Entonces, no sé si tienen alguna duda en concreto o si les hago algunas recomendaciones importantísimas para dominar en ese proceso de investigación. Buenas, yo tenía una consulta y es como o sea, ¿qué piensa usted sobre las estrategias? Si son realmente pues, suficientes para los niños o si deberían de haber más o cómo lo ve desde su punto de vista. Yo creo que, y de hecho en las conclusiones del trabajo ahí lo van a encontrar, yo creo que en términos generales, con las limitantes que tienen muchas instituciones, porque aquí, chiquillos, estamos hablando, yo traté de consultar en instituciones que tienen niños con alta dotación de ámbito público y privado, que también incluyera las famosas instituciones subvencionadas, que son las famosas semiprivadas, y además de que fueran de entornos rurales y urbanos, como para tener una radiografía medianamente buena de cómo estamos en términos de la aplicación de las estrategias de atención, ¿verdad? De qué se está haciendo para atender a esta población. Y hay diferencias muy significativas entre el entorno público y el privado. Obviamente el entorno público es un tema muchas veces de recursos, y no solo recursos institucionales, sino también de los recursos de la población que atiende las instituciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo una institución que está ubicada en San Carlos, ahí en una zona muy rural de San Carlos, el acceso a recursos como centros de investigación, conferencias no sé, de personas destacadas en el tema, capacitación docente, acceso a laboratorios, qué sé yo, horas extra, inclusive remuneración para los docentes especialistas en eso, a una institución que esté ubicada, no sé, en Escazú, Santana, ¿verdad? Tal vez donde haya un desarrollo industrial mucho más grande y donde tienen más a la mano acceso a colaboraciones de este tipo, ¿verdad? Llevar a los chiquillos a Intel, viaje de 10, 15 minutos, ¿verdad? En cambio de San Carlos implica toda una planificación. Entonces, yo creo que el acceso a recursos es un enorme limitante y que en virtud de eso hay cosas que se hacen muy bien, pero que los docentes trabajan a pico y pala. O sea, que dentro de la estructura formal del MEP no hay una organización como uno esperaría, ¿verdad? No hay recursos destinados para eso, a pesar de que hay toda una línea de mando de personas responsables, ¿verdad? Desde las asesorías pedagógicas, desde el docente, desde la familia, y que en virtud de atender a esos chicos y chicas, muchas veces son esfuerzos aislados. ¿A qué me refiero con esto? De que si Luis es un chico de alta dotación y está interesado en la música, en el arte, y está en una escuela de dirección 2, donde no supera a los 150 estudiantes, por lo tanto no hay profesor de música, ¿verdad? No lo ofrecen dentro del currículum escolar, y pues entonces los papás de Luis tienen que ver por dónde. Y entonces hacen un esfuerzo gigantesco, por supuesto que lo hacen, pero... Profe, una pregunta, ¿eso sucede en las públicas? Exacto, exacto. ¿O también en las privadas? No, en las privadas, el perfil, yo consulté a 3 instituciones privadas y el perfil de personas que ingresan ahí son personas, pues, socialmente más acomodadas, ¿verdad? Con acceso a una mayor cantidad de recursos, y cuando la institución no les ofrece algo en concreto, pues para ellos tienen más facilidades a la hora de decir, bueno, y no, si quiere estar en el equipito de fútbol, en el equipito de olimpiadas de matemática y donde quiera estar, ¿verdad? Y con profesor privado de música, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces,
Pero eso es por el perfil social que tienen las personas que accesan a esos servicios, ¿verdad? Normalmente en instituciones públicas y de áreas rurales, no puedo decir que es la norma, ¿verdad? Pero el contexto normalmente invita a que son personas que requieren de mayor asistencia social, ¿verdad? Tienen recursos más limitados, e inclusive en la zona geográfica donde se ubica, pues es más complicado, ¿verdad? Imagínate que vos, no sé, estás ahí en una zona muy rural de San Carlos, no sé, una zona rural de Atenas, y que su interés sea la robótica, donde de pronto de manera inmediata no tenés a un profesional en la institución que atienda esa necesidad, porque tal vez ni siquiera recibe computación o algo similar, y que la institución tampoco tiene ni los recursos físicos ni los recursos financieros para poder solventar eso, ¿verdad? De pronto el chico ni computadora tiene, ¿verdad? Y ese es su talento. Entonces, esas realidades son muy duras, son muy fuertes, y que la ley de alta dotación se centra mucho en el proceso de identificación, en el proceso de la atención de las medidas posibles, pero que estas se limitan únicamente a lo que es más sencillo, ¿verdad? El famoso portafolio de trabajo extra, participación en feria científica, participación en Festival Estudiantil de las Artes y poco más, muy poco más. Por ahí aisladamente alguna olimpiada de matemática y poco más. Entonces, no digo que sea culpa del sistema propiamente, ¿verdad? Porque en los documentos, si usted se pone a leer los documentos, el papel aguanta lo que usted le quiera poner, ¿verdad? Pero la realidad es que tampoco acompaña la ley algún método de financiamiento que permita a los chicos poder acceder a recursos físicos y a recursos institucionales que potencien esas habilidades, ¿verdad? Muchas de las escuelas primarias del país no tienen un laboratorio de informática, ¿verdad? Con dificultades, a veces tienen conexión a internet, y eso fue uno de los reflejos que nos dejó la pandemia, ¿verdad? De que en temas de conectividad, en general, el sistema educativo estaba muy mal. Entonces, yo creo que tomando en cuenta todos estos factores que les estoy diciendo, no se hace tan mal. O sea, hay cosas que se hacen muy bien, pero de que existe un enorme y un amplísimo margen de mejora es innegable, es innegable. Y que a nivel estructural deberían de cambiar varias cosas, ¿verdad? Debería de cambiar la posibilidad de que usted pueda adelantar años, ¿verdad? No tiene ningún sentido de que si Luis está en tercer año y domina sobradamente todas las habilidades del currículum del tercer año, que le vas a estar haciendo a Luis ahí sentado todo un año, ¿verdad? Tal vez aburriéndose, frustrándose, ¿verdad? Pensando en muchas cosas, en lugar de seguir potenciando esos talentos. Entonces, y eso es una medida estructural, ¿verdad? A nivel MEP, que tiene que tomar esa decisión. Totalmente, sí. Ajá. Yo hablaba con alguien, con Evelyn o con Karen, no recuerdo. Yo en la escuela tenía dos compañeros que siempre eran 90s y 100s. Tenían como esa particularidad que usted veía y usted se daba cuenta que algo tenían. Y bueno, ningún profesor se dio la tarea de investigar nada, sino simplemente siguieron el rumbo de los demás. Profe, yo tenía la duda, supongo que usted ha investigado lo que se hace en otros países con respecto a los dotados y qué tan diferente está Costa Rica con esos países. Son prácticas que uno ve muy usualmente en otras latitudes, principalmente en términos de la aceleración y la flexibilización curricular. La perspectiva de la educación en Costa Rica ha sido buscar la estandarización, y eso es bueno y es malo al mismo tiempo. Y aquí voy a hacerme tal vez una reflexión un poco aparte del tema que estamos acotando,
porque las necesidades que tiene Luis, que vive en San José, no sé, van a ser muy diferentes a las necesidades que tiene Kevin, que vive en una zona costera, ¿verdad? Y que a nosotros nos ofrezcan la misma medicina para atender esos conocimientos significativos, ese aprendizaje significativo, sin considerar el contexto, ya de por sí es una debilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en otras partes del mundo? Que determinadas regiones geográficas tienen la posibilidad de adecuar su currículum de acuerdo a las necesidades inmediatas, a las necesidades contextuales inmediatas, ¿verdad? Eso beneficia muchísimo el avance de personas en un ámbito de conocimiento específico y además ayuda al desarrollo local, ¿verdad? Porque tiene que ser así, tiene que estar acorde a la realidad. Entonces, si en mi escuela yo tengo un estudiante de alta dotación, pero lo único que le puedo recetar es el currículum que viene desde San José, diseñado de cierta manera, que tengo que incluir determinados objetivos procedimentales, que tengo que cumplir con X, Y y Z procedimientos, y pues de cierta manera me limita a mí como docente el poder abordar otras áreas de desarrollo que tal vez son de interés del estudiante. Entonces, por eso les decía que tener muy en claro que el concepto de alta dotación no es que yo soy bueno en todo, sino que más bien me encuentro por encima de la media en un área en concreto y por eso ha dejado de llamarse alta dotación a llamarse altas capacidades, porque de pronto el concepto de altas capacidades es mucho más amable en abarcar esta idea, ¿verdad? Y pues tener esa flexibilización curricular verdadera sería ideal, ¿verdad? De que alguna institución en particular, que desde la administración vea la necesidad de atender habilidades como, no sé, el desarrollo de una segunda o tercera lengua, ¿verdad? Inglés y francés, que tenemos la posibilidad de tener un docente en el área de la robótica, en el área de la programación, en el área de las artes, de la actuación, de la música, de la pintura, de la escultura, y que todas esas áreas de conocimiento no están dentro del currículum oficial, capa completamente esas posibilidades que tenía esa institución de potenciar algún talento en algún área específica, ¿verdad? Sin contar todas aquellos casos que de pronto no están siendo identificados porque no representa ningún beneficio ser diagnosticado con alta dotación a día de hoy, ¿verdad? Vas a recibir el mismo servicio, ¿verdad? Es como, no sé, es como que te den un carnet premium, pero que eso no ¿En serio, profe? Sí, sí, pues. O sea, no te cambian el currículum. Básicamente no tienes ningún beneficio, no tiene ninguna beca, no participa en algún programa específico desarrollado por la institucionalidad que le ayude a potenciar eso. En realidad, a día de hoy no representa ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si uno lo ve pragmáticamente, no vale la pena, ¿verdad? Mejor seguir en el anonimato, y para los docentes también es mucho más fácil, porque yo tal vez tengo a Luis, que es un estudiante con todo el perfil de altas capacidades, pero prefiero yo en la informalidad mantenerlo, estimularlo y echar para adelante, como decimos los ticos, antes de tener que echarme la jáquima de todo el proceso de identificación, llenar los informes, ¿verdad? Porque eso también es más trabajo para el docente que tampoco es remunerado, ¿verdad? Y que además de Luis, que es un estudiante de altas capacidades, tenés otros 32 compañeros con una heterogeneidad increíble, ¿verdad? Unos muy bien, otros un poco más flojos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La realidad no es como lo vemos en el papel, ¿verdad? Que nosotros lo vemos como que todo es blanco o negro, pero cuando vamos al ejercicio profesional es más bien una escala de grises. Entonces, yo creo que sí tenemos que inspirarnos en otras prácticas que hay, ¿verdad?
la aceleración, la flexibilización curricular, tener instituciones, por ejemplo, satélite, que puedan incorporar estudiantes de diferentes otras instituciones y desarrollarlas en un contexto enriquecido, con recursos, con docentes especialistas en la atención de la alta dotación, porque la realidad es que de pronto, no sé, ustedes son del área de educación, y el día de mañana llegan a ser docentes de una escuela y les llega un estudiante de alta dotación. ¿Qué hacemos, verdad? Nuestro currículum de formación no incluía nada sobre la alta dotación. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Ese es el sentir que yo logré identificar de muchos de los docentes que atienden alta dotación, que de pronto les dijeron, ese chiquito es de alta dotación, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, es una realidad compleja, pero reitero, a pesar de eso se hacen cosas muy buenas. Muchas instituciones buscan apoyo, financiamiento externo para poder atender a estos chicos de alta dotación y lo hacen muy bien. Y los papás, obviamente, el apoyo familiar es un elemento esencial, o sea, es esencial, ¿verdad? En términos de la inversión que muchas veces ellos hacen para poder potenciar esas capacidades que tienen sus hijos y que están ya identificadas. No sé qué más. Muy interesante, profe. Sí, es todo un tema. Esto podríamos hacer una sesión de toda la tarde y no terminamos de hablar, pero me parece que es muy bueno. Les aliento a que revisen la información, lean, porque hay muchísima. O sea, aquí hay 122 documentos y les puedo encontrar 100 más, ¿verdad? Que de pronto uno puede leer y encontrar diferentes elementos. Hay una tesis doctoral, déjeme ver si me acuerdo de la autora. Todos esos documentos son los que usted consultó para su tesis. Sí. Pérez Sánchez era. Mucho no me acuerdo. Es que hay una autora que es... ¿Cuándo fue que la publicó, profe? Esta la terminé yo el año pasado. Después de un proceso lento y traumático, pero la logramos terminar el año pasado. Me imagino que debe ser así como... Sí. Con solo leer, me imagino que usted leyó todo eso. Más sí, todas las entrevistas. Bueno, pero algo que yo le iba a preguntar antes de que se me olvide. Bueno, a nosotros el profe nos pide algo sumamente delimitado. Entonces nosotros tenemos que poner como el nombre de una escuela en donde vamos a hacer la investigación. Ajá. Entonces yo no sé si usted tiene el nombre de alguna escuela que tenga un caso, digamos, de alta dotación ya diagnosticado. Sí, claro. Porque Vea. no podemos poner cualquier escuela porque si no, no nos funcionaría. Yo les recomendaría. Ajá. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la escuela. Esperemos a que abra este documento. Que la tesis son 186 páginas, pero no crean, muchas de eso es espuma. No se preocupen. La carnita. Fuentes de información. Tiene que estar por acá. Vea, estas son las escuelas que a fecha del 2020 tenían estudiantes con alta dotación. Todas estas. Pero yo no consulté a todas esas, obviamente, porque si no todavía estaría haciéndolo. Yo la que les recomiendo es utilizar esta, la de Gamonales, porque
es una escuela pública, es rural y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. La docente que atiende a los estudiantes de alta dotación es muy competente. Los papás son súper colaboradores y además la asesora, la encargada del ETIR. El ETIR es el equipo técnico itinerante regional que es liderada por una persona y que atiende los casos de alta dotación. Entonces, la señora del ETIR es súper colaboradora, entonces creo que eso les facilitaría mucho. Con los demás había que batallar un poco, pero si ustedes quisieran una escuela privada, la St. Jude School, también son colaboradores. Para cualquiera de estas dos, yo les recomendaría. Ahí está toda la información de ellos. Entonces, para que... Ok, súper bien, profe, muchas gracias. Y a fecha de 2020, si ustedes ven aquí alguna otra que de pronto les sirva, porque hay de todas partes, ¿verdad? Nicoya, Aguirre, Cartago, San Carlos. Por ahí vi una de Atenas. Ajá, la Escuela Central de Atenas. ¿Cómo está esa, profe? Sí, también es colaboradora. Sí. Es que yo soy de Atenas, entonces tal vez puedo averiguarme algo. Bueno, yo inclusive le puedo pasar el contacto de la profesora. Déjame ver. Atenas. Pucha, bueno, tendré que buscarla. Sí, tendría, creo que se llama Irene. Bueno, profe, yo le agradezco demasiada, ¿verdad? La información. Yo ahorita, bueno, ya entro a clases en 2 minutos, entonces seguramente de lo demás yo lo veo en lo de la grabación. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, porque me imagino que está muy ocupado y todo. Entonces, gracias por sacar el ratito de explicarnos y brindarnos toda esta información que realmente para nosotros es muy valiosa. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Ok, bueno, con gusto. Voy a tratar de buscar ese contacto y se lo puedo pasar, o si no, simplemente ponerse en contacto ustedes con la escuela. Ellos siempre son muy amables, a uno lo refieren muy rápidamente. Yo lo que hice fue que llamé a la dirección y ya me refirieron a la docente encargada. Algo que podría ocurrir, que no sería extraño, es que los estudiantes ya no estén en estas escuelas. Porque algo que noté es que ellos cambian constantemente de escuela. ¿Verdad? Entonces podría ser que de esta lista hayan algunas que ya no tengan estudiantes con alta dotación o que tengan más, ¿verdad? Podría ser. Entonces lo que les recomiendo es que se pongan en contacto con las instituciones, que uno ahí en Google lo googlea un toque y ya encuentra los números de teléfono de las escuelas. En el caso de estas, todas son primaria y listo. Podrían entrevistarse con ellas. Sí, más bien, igual, muchísimas gracias, profe, por tener el tiempo y atender. Yo creo que le hemos sacado mucho provecho a la reunión, por dicho. Ok. Le agradezco mucho. Bueno, con todo gusto. Yo voy a detener la grabación. Nada más.